Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy dedicamos Escala en París a la historia de la lucha de las guerrillas en el continente latinoamericano, sus objetivos, su influencia en la geopolítica, en la evolución en los gobiernos y también sus fracasos. Y lo hacemos a través de un libro que se acaba de publicar, Guerrillas en América Latina 1959-1989, hacer, realizar y deshacer la revolución. Y tenemos en línea a su autor, Thomas Peón, desde Aguascalientes, México, donde reside. Thomas, bienvenido. Hola, buenos días, un gusto. Bueno, gracias a ustedes. Usted es especialista en relaciones internacionales, experto en América Latina y la Revolución Cubana ocupa un lugar muy importante en su libro. Y vamos a empezar hablando de Cuba porque tal vez estemos asistiendo a un momento histórico con esas protestas por la falta de comida, por la falta de medicinas y también pidiendo libertad. Cuba, que fue con su revolución en 1959 la cuna de esas guerrillas latinoamericanas. Es la primera vez que los cubanos salen a las calles para pedir libertad y un cambio de régimen. ¿Estamos ante el principio del final del sistema cubano, Tomás? Bueno, primero hubo varios antecedentes en los 90 y en los 2000. A finales durante el periodo especial en tiempo de paz, que era en los 90 y en los 2000, en 1994 hubo una serie de manifestaciones de este tipo sociales contra la escasez de comida, de bienes de consumo, etc., que se llamaba el Maleconazo. Segundo, hubo en 2003 la Primavera Negra, que era una serie de contestaciones contra el gobierno y también una serie de represión en su contra por parte del gobierno. También hay que evocar también el tema de los movimientos anticastristas que están desde Miami y que luchan por su influencia contra el gobierno de Castro. ¿Cómo explica que un movimiento revolucionario como el cubano, socialista, que defendía una sociedad más justa, igualitaria, que hizo la revolución, ¿no?, con esa guerrilla, haya caído en la represión, en la persecución a opositores, a periodistas, haya cortado Internet? Antes de eso hubo una serie de represiones contra los que no estaban a favor de su revolución. Por ejemplo, que sea el régimen revolucionario en Cuba o el régimen revolucionario en Nicaragua en los 80, todos los que estaban considerados como los enemigos del gobierno, de la revolución, de sus ideales, pues fueron víctimas de una represión estatal, de medidas gubernales, etc. Otro de los países que en su libro llama Estado revolucionario, aparte de Cuba, es justamente Nicaragua. De hecho, el presidente Ortega fue una figura central del Frente Sandinista. Sin embargo, si hacemos un balance, es bastante terrible, ¿no? El sandinismo actual de Ortega nada o poco tiene que ver con esa lucha de los años 70, y en las últimas semanas también hemos visto detenciones, ¿no?, a opositores, a líderes estudiantiles, a candidatos para las elecciones de noviembre. ¿En qué se ha convertido el régimen de Ortega en Nicaragua? Daniel Ortega era el presidente del gobierno sandinista ya en los 80 y tomó otra vez el poder en 2006 después de elecciones presidenciales, y desde entonces se estableció como un gobierno en que domina por su poder, por su influencia, a través también de su pareja, la primera dama. Y vemos que como en los 80 es una serie de
dificultades económicas, políticas, de una deriva autoritaria del gobierno sandinista o neosandinista ahora. Y además, hablando del sandinismo que nació con Augusto Sandino, vimos que hay varios. Era el sandinismo histórico, hubo el sandinismo de revolución, el sandinismo de gobierno y ahora pues otro sandinismo, un orteguista. No todas las guerrillas dieron lugar a estados llamados revolucionarios. Tenemos, por ejemplo, el caso de las FARC en Colombia, que llegaron a controlar mucho territorio, pero que finalmente, bueno, acabaron por firmar esos acuerdos de paz en 2016 con Juan Manuel Santos, entonces presidente, unos acuerdos que no están siendo nada fáciles de implementar y que han dado lugar a que haya una disidencia, ¿no?, de las FARC que continúe activa. ¿Cuáles son las razones? Primero hay que describir un poco el caso colombiano. Colombia es un país que durante su historia vivió muchas guerras civiles y conflictos internos. Y antes del nacimiento de las FARC como tal, hubo una década de crisis nacional que se llama la violencia, de donde nació las primeras guerrillas y luego las FARC. Hablamos de las FARC, pero también hay otros grupos como el ELN, EPL y el M-19. Desde los años 60 es una serie de enfrentamientos, negociaciones de paz, etcétera, que nunca al final logran por el momento terminar en paz nacional. ¿Y hacia dónde va la responsabilidad, ¿no?, de que no se pueda? O sea, es muy complicado, ¿no?, después de tantos años de lucha. Me parece que es por la presencia de múltiples actores que se involucran, el gobierno, grupos insurreccionales, grupos paramilitares, las FARC, las otras guerrillas, el narcotráfico. Justamente, ¿qué papel juega el narcotráfico en la financiación de las guerrillas? En los 80 emergió una economía relacionada con el narcotráfico. Desde Colombia hasta México, Cuba, Nicaragua, Perú, y en varios casos el narcotráfico fue una fuente de financiamiento para las acciones de la revolución, como en el Sendero Luminoso en Perú, como en el caso de Cuba, en México y en el sandinismo en Nicaragua. Sin embargo, es un poco más complicado y todos están como... ¿Cuál ha sido, quiénes son los herederos de las guerrillas revolucionarias? ¿Quiénes son los que usted llama neorevolucionarios? Según yo, es como una serie de gobiernos de la nueva izquierda o la vuelta a la izquierda en los 2000, que fueron gobiernos que accedieron al poder en Brasil con Lula, en Argentina con Kirchner, Bachelet en Chile, en Ecuador, también en Salvador, y que se caracterizan con nuevas formas de izquierda, el socialismo del siglo XXI, altermundialismo, tercermundialismo, etc. Morales, también en Bolivia. Me gustaría también comentar con usted el caso de México y de los zapatistas en Chiapas. Podemos decir que los zapatistas tuvieron muchísimo auge a finales de los años 90, principios de los 2000, pero no consiguieron extender esa lucha a todo el territorio mexicano.
y han creado una especie de Estado dentro del Estado, ¿no? Con sus reglas, ¿no? En Chiapas. Cuéntenos. Nacieron en 1994, que es como un año de crisis para México, una crisis política, una crisis económica, con la elección presidencial que termina con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el nacimiento de esa guerrilla también en Chiapas. Hay que indicar que esa guerrilla es totalmente relacionada con el entorno indígena, maya, rural también del estado de Chiapas, que es muy diferente al norte de México, a otras regiones de México. Y es que, según usted, ¿hay algún país en el que las guerrillas hayan evolucionado hacia un régimen, un sistema político estable y duradero? Según lo que investigué en mi libro, no hay ejemplos así, porque al final el proyecto de la guerrilla en sí mismo podemos considerar que es como la ilustración en esas épocas de la crisis de las vías clásicas del juego político democrático o no. Es decir, que a menudo nacen como facciones del Partido Comunista y deciden hacer una lucha armada porque consideran que otras vías más clásicas no funcionan ya. Pues muchísimas gracias, Thomas Pean, por esta entrevista con Radio Francia Internacional y France 24. Recordemos que usted es el autor de este libro, Guerrillas en América Latina 1959-1989, y le deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.